¿Listo? Entonces, cuando hablamos del lado del servidor, estamos haciendo referencia a un equipo de cómputo que alberga los contenidos web. Es decir, ese servidor va a contener los HTML, los scripts, las bases de datos, las imágenes y videos y todo lo que contenga una página web. ¿Listo? Entonces, nosotros, los clientes, hacemos solicitudes a esos servidores. Es decir, nosotros somos el lado del cliente, ¿listo? El lado del servidor es un equipo que, digamos, normalmente es una bóveda muy grande en la cual existe como un array o una matriz de muchos servidores, tal como lo que ven acá. Y esos servidores se encargan de gestionar las solicitudes que le vamos enviando los clientes. Esas solicitudes consisten principalmente en peticiones para que nos envíen los contenidos web, ¿listo? Así como también actualizaciones e interacciones que tengamos con dicho sitio, ¿listo? Entonces, básicamente en esto consiste cuando hablamos de cliente y cuando hablamos del servidor. Nosotros hacemos peticiones a través de los protocolos HTTP y FTP. ¿Listo? Estos protocolos ya los habíamos mencionado la clase pasada. Recordemos que HTTP es el protocolo estándar para realizar las comunicaciones entre un servidor y un cliente. Pero básicamente cuando queremos visualizar páginas web. Por otro lado, FTP es un protocolo que está exclusivamente enfocado para la descarga de contenido, ¿listo? Es decir, en HTTP también estamos descargando información, pero únicamente es correspondiente a un sitio web, tal como visualizar el contenido web, si presionamos un botón que va a pasar, si queremos ver alguna información, una base de datos, etcétera, loguearnos y todo eso. Pero con FTP, pues vamos a generar un enlace para descarga de contenido como tal. Por ejemplo, ustedes quieren descargar un video, una película, ya como tal, FTP es el apropiado para ello o alguna aplicación. ¿Listo? Bueno, bueno, algo muy importante, cuando hablamos del lado del cliente, estamos hablando exclusivamente de los navegadores o exploradores web, tal como Google Chrome, eh, Internet Explorer, Firefox, etcétera. ¿Listo? Existen dos tipos de contenido. Existe un contenido estático y un contenido dinámico. Los contenidos estáticos se caracterizan por contener información que no cambia con el tiempo. Es decir, es un sitio web con contenido permanente. ¿Listo? A diferencia de los contenidos dinámicos que contienen información que va cambiando a través del tiempo. Ejemplo de un contenido dinámico, un sitio web para noticias, ¿listo? Un portal para noticias constantemente está actualizando y actualizando esa información. Esa información se va actualizando a través de script, ¿listo? Recuerden que script hace referencia a los lenguajes de script. JavaScript es el lenguaje principal en el mundo de lenguajes de script. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a empezar a hablar ahora exclusivamente por la programación en el lado del servidor. Entonces, esta programación pues entra en juego principalmente cuando nosotros necesitamos páginas dinámicas, ¿no? Si las páginas son estáticas, pues es muy poco lo que, digamos, las labores que va a ejercer el servidor. ¿Por qué? Porque simplemente le solicitamos contenido al servidor y el servidor únicamente enviaría el archivo HTML, el archivo CSS y el JavaScript correspondiente y ya. ¿Listo? Ahí no habrían actualizaciones, no habría nada porque es un contenido estático. Sin embargo, en contenidos dinámicos, pues el servidor constantemente tiene que estar enviando información para poder tener actualizada la página. Entonces ya sobre él recae mucha responsabilidad. Por ejemplo, cuando estamos, digamos, en un portal con bases de datos y todo ello, pues el servidor
entra a tener un papel muy importante, ya que los servidores son los que gestionan las bases de datos. ¿Listo? Bueno, ¿qué más les comento acá? Bueno, algo muy importante aquí. Nosotros accedemos, nosotros podemos acceder a las páginas HTML, ¿listo? Sin embargo, los scripts se encuentran ocultos para nosotros. Y obviamente, pues esto tiene una gran relevancia cuando hablamos de seguridad informática. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las bases de datos se encuentran exclusivamente en el lado del servidor. No habría manera que nosotros podamos ver esa información. Bueno, de pronto ya de alguna forma ilegal o hackeando algo así, podría ser. Nosotros tenemos, digamos, tenemos acceso a cierto contenido que es en común, es especialmente al contenido HTML o a veces al CSS, tal como los que acá, ¿listo? Pero nosotros no tenemos acceso a esos JavaScript que, bueno, JavaScript, perdón, no, sino a esos scripts que se hayan programado con el servidor, ¿listo? Esto se hace para tener seguridad, ¿listo? Imaginen que también las bases de datos se enviaran al cliente, pues fácilmente alguien que conozca un poco de sistemas, pues podrá obtener las contraseñas y los usuarios. ¿Listo? Bueno, al inicio de las páginas web o de la programación web, solo se trabajaba con el lenguaje C, que ese es un lenguaje de .NET, un lenguaje de Microsoft. Existía Perl y líneas de comando para poder programar un servidor. ¿Listo? Sin embargo, con los años posteriores surgieron unas tecnologías que han tenido más auge en el día de hoy. Por ejemplo, PHP. PHP es el lenguaje más popular cuando hablamos del lado del servidor, ¿listo? Hay otros que son también muy conocidos como ASP.NET. El lenguaje C también pertenece a ASP.NET, pero ASP.NET es una familia, ¿listo? C++, C, Visual Basic, ya es una familia de varios lenguajes que son de la empresa Microsoft. Listo, también tenemos a Java, a Python. Todos esos lenguajes se pueden utilizar del lado del servidor. Recuerden que creo que la clase pasada yo les mencionaba que en el lado del cliente únicamente se puede trabajar con JavaScript. ¿Listo? Allá hay un dominio, un monopolio de JavaScript. ¿Listo? Que se debe principalmente a que pues así lo han querido, ¿listo? Así lo han querido los desarrolladores la primera clase, si no estoy mal. Entonces, un desarrollador backend es un profesional que trabaja del lado del servidor, no es más que eso. ¿Cuál es la función principal de este personaje? La de crear aplicaciones exclusivamente para el servidor. Ejemplo, las bases de datos deben ser creadas o programadas en el lado del backend. ¿Listo? Entonces, sí, nosotros, digamos, estuvimos trabajando con MySQL, todo muy chévere, pero a la final esas bases de datos tienen que estar en ese servidor, ¿listo? No pueden estar del lado del cliente ni nada por el estilo, los datos no se pueden enviar al lado del cliente por seguridad. Esa es una de las razones principales por las cuales este modelo de cliente-servidor ha sido tan popular y no ha sido modificado, ¿listo? Porque es bastante seguro que la información esté completamente separada, ¿listo? Quizás esto pueda llegar a generar ciertos retardos y todo, obviamente, pues sería más sencillo enviarle toda la información de una vez al cliente, pero esto empezaría a generar problemas de seguridad, ¿listo? Bueno, entonces todo programador backend tiene que conocer como mínimo un lenguaje de programación del lado del servidor y un lenguaje de bases de datos, de gestor de bases de datos. ¿Listo? Entonces, existen varios lenguajes del lado del servidor, a diferencia del lado del cliente. Por eso es que frontend también es mucho más sencillo. Es que en frontend usted simplemente sabe HTML, CSS y JavaScript. Del lado del servidor se manejan muchos lenguajes. Entonces, usted va a escuchar, ¿no? Está PHP, que está ASP.NET,
que está Node.js. Node.js es un entorno de trabajo que vamos a estar utilizando para los servidores. También allá con Java o con Python se puede programar páginas web. Y aquí vean, aquí les mostré 8 lenguajes, a diferencia de los únicos 3 lenguajes que existen del lado del cliente. Y sin contar de que que existen más lenguajes todavía para poder programar digamos, estos servidores. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Por ejemplo, ACP.NET es una plataforma de desarrollo web de Microsoft. ¿Listo? Hay varios lenguajes de ACP.NET. De .NET existe, ya les dije, el lenguaje C, C++, C Sharp, Visual Basic. Esos son los 4 principales lenguajes de ACP.NET. Es bastante utilizado en las empresas. ¿Por qué? Porque pues ustedes saben que Windows tiene monopolio sobre los sistemas operativos. Existe Linux, existe eh, Mac, bueno, sí, Mac, pero si se dan cuenta, Windows tiene un monopolio grandísimo en este ítem, ¿listo? Entonces, es muy normal que las empresas necesiten hacer, digamos, necesiten alguien que sepa ASP.NET porque claramente, pues, para hacer aplicaciones de escritorio. PHP, como les dije, era el lenguaje más popular de, de los lenguajes del lado del servidor. ¿Listo? Entonces, este lenguaje creo que se creó en 1996, o sea que lleva una trayectoria como de 25 años. Si lo comparamos con Node.js, que es el que vamos a trabajar hoy, ese lenguaje se creó en el 2009. Entonces, es evidente que PHP pues todavía tenga digamos, bastante fuerza al día de hoy. Por ejemplo, Node ha ido creciendo bastante porque, pues, como ustedes bien saben, del lado del cliente únicamente eh, solo se programa en JavaScript. ¿Listo? Entonces, que podamos programar con código JavaScript del lado del servidor, pues es una gran ventaja que podamos utilizar también JavaScript. ¿Listo? O sea, es para hacernos la vida mucho más fácil. Para eso llegó Node.js. Tenemos también Python, ustedes ya conocen Python, creo que fue el primer lenguaje con el que tuvieron contacto, se destaca por ser un lenguaje muy sencillo y a la hora de utilizar desarrollo web lo utilizan generalmente con el framework Django, ¿listo? Java también es otro lenguaje que es muy popular, que también se utiliza bastante en los sitios web y se utiliza con el framework Spring, ¿listo? Node.js, que ya les dije, Node.js ni es un lenguaje de programación, ni es un framework tampoco, es un entorno de trabajo, ¿listo? No es ni un lenguaje de programación, ni un framework, ¿listo? Ni una ni la otra. Entonces, para que lo tengan en cuenta, el lenguaje de programación es JavaScript y el framework que más se utiliza es Express, que también lo estaremos utilizando la clase de hoy, ¿listo? Bueno, bueno, de todas maneras, esto ustedes lo van a ver con mucho más detalle en el otro curso. Listo. Ah, bueno, les decía que se debía dominar un lenguaje de programación y debían dominar por lo menos una base de datos. Existen múltiples bases de datos, tal como MySQL, que fue la que vimos. MySQL es la más utilizada en el mundo. Oracle, que también es de lenguajes SQLs. SQL Server, MariaDB y MongoDB. ¿Listo? Estas que les estoy mencionando acá son lenguajes es que se me olvidó el nombre, sí, son SQL, son lenguajes relacionales, tablas relacionales. Recuerden que yo les mencionaba que las tablas relacionales eran aquellos, o los lenguajes relacionales, eran aquellos que sus tablas, bueno, primero estaban compuestos por tablas, y esas tablas se relacionaban con otras tablas a través de unas llaves foráneas. ¿Listo? Esas son las dos principales características de los lenguajes SQL. Existen otros lenguajes no SQL, existen lenguajes basados en objetos, basados en nodos, que vimos la clase pasada. MongoDB es un lenguaje que utiliza documentos planos y utiliza objetos para realizar las bases de datos. ¿Listo? Este lenguaje es el que van a ver
en el otro curso, ¿listo? Van a enfocarse en MongoDB, ¿listo? Aquí nosotros trabajamos con SQL, que es el lenguaje, pues, principal, bueno, que se utiliza mucho en la actualidad. Evidentemente, esto va a ir cambiando con los años. Lo que pasa es que estos lenguajes, digamos, como que no es que lleven mucho tiempo en el mercado, sino son unas nuevas tecnologías que se fueron creando debido pues a la gran cantidad de datos que se manejan hoy en día, por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram, todas esas grandes plataformas manejan cantidad de datos enormes. Entonces, por esas razones es que empezaron a surgir otros lenguajes de programación o otros gestores de datos, de bases de datos, eh, para poder suplir esas necesidades que están teniendo al día de hoy las plataformas que están basadas en los lenguajes tradicionales. ¿Listo? Listo, entonces ahí terminamos la parte del lado del servidor. Ahora retomemos un poco del lado del cliente. ¿Listo? En conclusión, del lado del servidor tenemos un equipo de cómputo muy avanzado. Digamos, si ustedes comparan un computador con un equipo de cómputo, nada que ver. Ve, con un servidor fácilmente vale 200 millones. ¿Listo? 100, digamos, yo que trabajé en el Congreso, compramos como dos servidores, uno había valido 120, el otro nos había valido 200 millones. A diferencia, por ejemplo, de un computador, que un computador usted quiere vale 3, 4, 5 millones. Entonces, solo desde el precio ustedes ya podrán ir imaginando que son tecnologías totalmente diferentes. Y claro, esto tiene mucho sentido por el hecho de que pues, los servidores tienen que gestionar muchas solicitudes al tiempo, ¿listo? Entonces, pues tantas personas que van accediendo, por ejemplo, a Facebook. Entonces, estos equipos deben ser muy rápidos, deben tener mucho espacio para poder gestionar todas estas solicitudes. Entonces, eh, son equipos especializados en empresas grandes, siempre hay servidores, ¿listo? Digamos, no sé si ustedes habrán visto en sus empresas, no sé en dónde trabajen, pero seguramente si su empresa tiene un tamaño medio grande, habrán visto un equipo al menos como este, ¿listo? Esto es un servidor, solo que esto es un servidor de archivos, es un servidor local y a través de este equipo, pues gestionan toda la información que hay en la empresa, ¿listo? Para que se distribuya a los diferentes computadores. Listo. Entonces, ahora sí, continúo. Entonces, es un equipo de este tipo que se encarga de recibir las solicitudes de los clientes eh, para poder, digamos, para poder enviarle la información a los clientes. Entonces, se envía el HTML, el CSS, el JavaScript, etcétera. Para poder programar las aplicaciones del lado del cliente se necesita manejar unos lenguajes de programación distintos a los que manejamos del lado del cliente. Entonces, que fueron estos que les mencioné y aparte deben conocer un lenguaje o bueno, más bien un lenguaje, conocer un gestor de bases de datos. ¿Listo? Entonces, en resumidas cuentas, de ello trata el lado del servidor. Ahora el lado del cliente. El lado del cliente somos nosotros que accedemos a los contenidos de los servidores gracias a los navegadores web. Una característica principal de los navegadores web, que ya se los he ido mencionando a lo largo de la clase, es que ellos únicamente entienden JavaScript. ¿Por qué? ¿Por qué surge esto? La razón es sencilla, simplemente JavaScript ha sido un lenguaje que ha funcionado perfectamente, ¿listo? Ha sido un lenguaje muy bueno. Los desarrolladores de navegadores web están muy contentos con JavaScript y por eso hasta el día de hoy no se han creado, digamos, los navegadores web no han creado algún otro estándar de programación que puedan ejecutar y leer, ¿listo? Para poder, o sea, es decir, no es que únicamente un navegador pudiese leer solo JavaScript. No, es una decisión que se ha tomado por parte de las empresas de los navegadores web. ¿Listo? Porque, digamos, no sería un gran reto que los navegadores web pudiesen ejecutar código de otro lenguaje, tal como, no sé, Java, Python, qué sé yo. ¿Listo? Es una decisión exclusivamente que se ha tomado y ya, esa es la razón. Listo, entonces los clientes, que somos nosotros, vamos a estar solicitando
a través de peticiones al servidor el contenido, ¿listo? Entonces nos envían siempre el HTML, el CSS y los correspondientes scripts, ¿listo? Y el navegador web se encarga de ejecutar y procesar esa información que nos envía el servidor y lo visualiza en pantalla. ¿Listo? Esa es la función principal. Ejecutar todos esos archivos y poderlo mostrar en pantalla de tal manera que el usuario pueda comprender dicho contenido. ¿Listo? Nosotros entendemos, sí, entendemos etiquetas, HTML, entendemos funciones, todo eso, las estructuras condicionales, pero la gente promedio no. Entonces, evidentemente, pues eso no se puede mostrar en etiquetas ni nada por el estilo, sino que se tiene que mostrar de una forma ordenada y estructurada para que las personas logren comprender lo que hay en esa página web. ¿Listo? Entonces, ejemplo, digamos, un ejemplo de una página dinámica, digamos, ustedes tienen un botón y a ese botón, por ejemplo, le dan ingresar. Entonces, cuando ustedes le dan ingresar, se va a ejecutar un script y seguramente le va a solicitar información al servidor. Entonces, por ejemplo, el botón de un login. Entonces, ustedes escriben su usuario y contraseña y al dar ingresar, o sea, al dar clic en el botón ingresar, entonces ustedes le están haciendo una petición al servidor y el servidor le va a enviar, sea un mensaje en donde manifieste que hay un error, si colocaron mal las credenciales, o dándoles ingreso a, bueno, al contenido. Digamos, por ejemplo, si es Facebook, les da acceso a su perfil. ¿Listo? Entonces, ese es como un ejemplo de lo que, digamos, de lo que se hace con el cliente, el servidor, la conexión que existe entre ellos dos. ¿Listo? Bueno, esto ya se los dije, que JavaScript es un lenguaje que se convirtió en un estándar. Existen otros lenguajes de programación, digamos, si ustedes definitivamente no les gusta ni poquito JavaScript, existen unas alternativas tal como CoffeeScript y TypeScript. No son muy famosos, eso sí se los voy comentando. Estos lenguajes lo que hacen es transcribir ese código a JavaScript. Es decir, son unos lenguajes de programación mucho más sencillos que JavaScript, eso sí, eh, se los confieso, pero ellos tienen que transcribir ese código a JavaScript porque, como les digo, los navegadores web únicamente entienden JavaScript. Si ustedes le envían otro lenguaje, digamos tal como el que van a ingresar en TypeScript, por ejemplo, el navegador no le va a entender y le va a arrojar errores. ¿Listo? Entonces, básicamente, estos lenguajes de programación lo que hacen es traducir finalmente a JavaScript. Entonces es como un transcompilador, ¿listo? Un traductor, por así decirlo. Bueno, listo. Entonces, ahora vamos a hablar del desarrollo frontend, ¿listo? Del lado del cliente tendríamos a los desarrolladores frontend, que esto también lo vimos en la primera clase. Entonces, un programador frontend se encarga básicamente de construir todo lo visual en una página web, ¿listo? Entonces, aquí, pues, estos personajes deben saber HTML, CSS y JavaScript. Recuerden que con HTML se hace la estructura del contenido, es como la columna vertebral, con CSS se hace el diseño y la presentación del contenido y finalmente con JavaScript pues se genera la interacción y el dinamismo de la página web. ¿Listo? Y listo. Entonces, básicamente es ello. Ya, digamos, no hablo más de ninguno de estos lenguajes porque ustedes ya lo han venido trabajando bastante en estos casi 2 meses. Listo. Por último, voy a hablar de la arquitectura cliente-servidor que ya la hemos ido tratando poco a poco. Entonces, es lo siguiente. Tenemos Internet. Internet es el intermediario entre los clientes y los servidores. ¿Listo? Nosotros a través de Internet enviamos unas solicitudes o peticiones a los servidores. Los servidores, por su parte, se encargan de ejecutar esas solicitudes, procesarlas y emitir una información a los clientes. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando escriben www.facebook.com, entonces lo hacen a través de Internet, en Internet pues redirecciona al servidor, ¿listo?
Bueno, no es que se redireccione. O sea, Internet son, digamos, es como tal toda la red, ¿listo? Toda la red existente en el mundo, ¿listo? Entonces, ustedes están en Internet, están conectados a la misma red que yo, todos estamos conectados a través de Internet. Entonces, a través de Internet accedemos a este servidor a través de una petición, tal como www.facebook.com, y el servidor se encarga de enviarnos el contenido del login, ¿listo? Entonces, el contenido de la página principal para loguearnos o inscribirnos, ¿listo? Ya luego nosotros, pues, introducimos la información correspondiente y le damos ingresar, ¿listo? Al enviar en ingresar, pues estamos enviando otra petición, el servidor procesa esta petición, revisan sus bases de datos si concuerdan con las credenciales, si las credenciales concuerdan, entonces le envía la otra URL para que eh, esto se le, para que el cliente pueda acceder al perfil de él, ¿listo? Entonces le envía la URL con todos los contenidos correspondientes al perfil de esa persona, ¿listo? Si las credenciales están mal, simplemente se limita a enviar un error especificando cuál es el error que tuvo, ¿listo? Bueno, entonces, algo importante acá es que el cliente tiene una función de dispositivo maestro, ¿listo? Mientras que el servidor tiene una función esclava o es un dispositivo esclavo en la comunicación. Es decir, los clientes se encargan de iniciar una comunicación, los esclavos no, ¿listo? Los servidores no, los servidores simplemente se limitan a responder lo que se les solicita, lo que se les solicita. Si ustedes en ningún momento le requieren una petición, sencillamente el servidor no va a hacer nada. Él simplemente se queda ahí quieto esperando por si alguien lo necesita. ¿Listo? Entonces, por eso se dice que nosotros somos maestros en la comunicación y los servidores son esclavos en la comunicación. Ambos pueden tener múltiples conexiones al mismo tiempo. Ejemplo, nosotros podemos acceder a YouTube, a Facebook y a Google sin ningún problema, ¿listo? A diferentes servidores. Y un mismo servidor puede aceptar varias solicitudes al mismo tiempo de diferentes clientes. Listo.